PDF, tenéis todos el material. Bueno, pues vamos a arrancar. Cada vez que empezamos una ronda del capital, siempre se me presentan los mismos dilemas, siempre los mismos. Y normalmente siempre me equivoco en la decisión tomada. Me arrepiento después, después de tomarla. Me tiro 2 semanas dándole vuelta y al final, después de hacer lo que pensé que era lo mejor, digo, me equivoqué otra vez, ¿no? Es decir, con esto. Siempre cuando empiezo, el problema es el mismo. ¿Cómo presentar el trabajo que vamos a hacer? Que es muy largo, que es difícil, que requiere esfuerzo, concentración, tiempo. ¿Cómo presentarlo de manera de poder anticiparos lo que vais a ir viendo? Y al mismo tiempo que esa anticipación sea útil, que no sea una mera cháchara que ahora para vosotros no tenga sentido y que lo olvidéis en pocas horas o en pocos días y que entonces pues solamente haya servido para aburrir o para demostrar qué contento estoy de haberme conocido y qué bien que hablo, ¿no? Pues no, eso son tonterías que con la experiencia y con los años uno va tratando de pulir. Me acuerdo la primera edición del Capital, que aquí estaba Tony y Pepa, la chapa espantosa que solté en la primera sesión, espantosa, es decir, una cosa aburrida, me aburría hasta yo, ¿no? de oír lo que estaba diciendo. Luego en las siguientes 2 sesiones, en la número 2 intenté hacer una síntesis del Capital, craso error, eso lo hace mucho mejor Marx que yo. Nuevamente un desastre absoluto. Y en la tercera dije, no, vamos a hablar de Marx, de su biografía, del contexto del Capital. Yo me quedé muy contento con todo lo que había aprendido y creo que no sirvió absolutamente para nada, porque los que ya lo sabíais, estaba de más todo lo que os estaba contando, y los que no lo sabíais, pues os sonaba a chino pues todo lo que estábamos hablando. Bien, por tanto, después de esas 3 gloriosas experiencias, para esta pensé que en vez de seguir cualquiera de esos 3 caminos fallidos, iba a seguir uno diferente. Voy a ver si puedo muy brevemente explicaros la estructura de la obra, de qué habla más o menos cada parte del libro con el índice a la vista, y hacer una pequeña síntesis de los prólogos, porque creo que hay que empezar, como siempre, a leer el Capital por los prólogos. No en vano los prólogos es lo que escribe el autor antes de la obra, aunque lo escriba al final, aunque lo escriba cuando la obra está terminada, pero lo pone al principio para preparar a sus lectores. No en vano el autor ha decidido ese camino, y ¿quién soy yo para enmendarle la plana nada menos que a Marx, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguir el camino que él nos recomendó, que es el de los prólogos, y a partir de ahí, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, en contra de todo lo que dicen la mayor parte de la gente que se dedica a enseñar el Capital, que empiezan por el capítulo 5, 6, 7, es decir, y por supuesto ignoran los prólogos y todo esto porque creen que no es pedagógico. A mí, Marx, cuanto más leo, más me doy cuenta de lo poco que sé. Mirad que ya lo he leído a veces, y siempre me enfrento a un libro nuevo en cada lectura.
así que me merece el mayor de los respetos y su decisión metodológica también. Si él dijo que hay que empezar por los prólogos, os invito a empezar por los prólogos. Y ir siguiendo su camino de construcción paso a paso, tal cual él lo planificó. La experiencia es apabullante. Cuando hicimos el primer seminario del Capital, Tony se acordará, se me ocurrió decir una cosa que todo el mundo se quedó mirándome como si yo fuera idiota o yo pensara que los demás eran idiotas. Se me ocurrió decir que leer el Capital era como tomarse la pastillita de Matrix. Y entonces se produjo una revolución en la sala, ¿no? Gente mirando indignada, que quién te crees, oye, que aquí estamos situados, que ya sabemos aquí a lo que venimos, ¿no? Callao. Bien, pues cada vez que lo leo, es como si me tomara un refuerzo de la vacuna, ¿no? Un refuerzo de la pastillita, ¿no? Sí, pues ¿qué le vamos a hacer? Lo que ocurre es que esta experiencia, que es una experiencia de tipo, ¿qué le vamos a hacer? Pues iniciático, ¿no? Pues no la vais a vivir hasta que no lleguéis al capítulo 24. Cuando lleguéis al capítulo 24, entonces os habréis dado cuenta de que veis el mundo, o se mira el mundo de otra manera. Por bien situados que estéis y por conocedores que seáis de los problemas materiales, económicos y políticos actuales, da igual. Cuando lleguéis al capítulo 24 vais a ver el mundo de otra manera. ¿Y cuál es el secreto? ¿Dónde está la pastillita? En los primeros 10 capítulos. La teoría del valor-trabajo. Comprender las categorías de análisis de la teoría del valor-trabajo conlleva poneros unas gafas para mirar el mundo, para mirar la economía, la política, las relaciones de poder, unas gafas muy peculiares, unas gafas con un tremendo aumento, con una capacidad de penetración extraordinaria que os van a permitir ver detalles y relaciones en el mundo que antes os pasaban desapercibidas. Por eso, si hay que hacer algún esfuerzo y hay que empeñarse en poner toda la carne en el asador, hay que hacerlo, por supuesto, en el primer capítulo y mantener, si se puede, ese esfuerzo por lo menos durante los siguientes 7-8 capítulos. Es decir, el primer tomo de los tres tomos del Capital. Porque ahí es donde está la herramienta de análisis. En ese primer tomo es donde están las categorías conceptuales que luego, en el segundo tomo, él va a aplicar a la realidad social de los orígenes del capitalismo para hacer el análisis en la Inglaterra del siglo XIX. Y finalmente, en el tercer tomo, cuando lleguemos al capítulo 23-24, se hará el análisis histórico de la formación de las clases sociales y las condiciones de posibilidad de surgimiento del capitalismo. La desposesión de los trabajadores de forma masiva y la acumulación de capital que dieron lugar al modo de producción capitalista entre los siglos XVI y XIX. Esa es, en líneas generales, la estructura del capital. Una primera parte metodológica, analítica, teórica, que es donde están todas las categorías de análisis de una ciencia nueva que se llama economía política, y luego la aplicación de esas categorías al modo capitalista de producción, y finalmente
el estudio de las condiciones históricas en las que el capitalismo surge, se desarrolla y se implanta a nivel global, globalizado, que son los capítulos 24 y 25. El 23, 24 y 25. Si los que lleguéis al final del libro, vais a sentir el peso de la historia. Y os va a ocurrir algo verdaderamente estremecedor. Y es tomar conciencia de que lo que este señor nos estaba diciendo en 1867, hoy se está completando. Eso es lo estremecedor, la capacidad de penetración en la historia de este método de análisis que le permite al autor hablar de cosas que en su época ni existían. Y sin embargo, como él dice, estaban en pañales, presentándose en su nacimiento, y de las que él preveía un desarrollo que hasta 150 años después no iba a terminar de dar la cara. Ojalá que todos los que estamos hoy aquí, y más que se vayan sumando en los próximos días, lleguemos al final de esta aventura. Es una aventura alucinante. Así que nada, bienvenidas a todas al Capital. Voy a compartir pantalla. Qué pena que Félix, pobre, intentaba conectarse desde Caracas, no lo haya conseguido, ni Alejandro desde Perú, pero como Marta tampoco ha podido, ¿no, Jorge? Marta por lo visto tampoco, ¿no? Y lo que voy a hacer es pasarles a ellos la grabación de la sesión de hoy, por si quieren ponerse al día para la siguiente. Bueno, esto que he compartido con vosotros es el índice de la obra, ¿vale? Este es el índice de la obra, que en los que tenéis el libro rojo lo tenéis dividido en 3 partes, y entonces pues no se puede ver en su totalidad. Y vemos cómo el libro se divide en secciones: la sección primera, mercancía y dinero; la segunda, la transformación del dinero en capital; después una que se llama producción del plusvalor absoluto; luego la sección 4, plusvalor relativo. Finalmente, fijaros, recién en el capítulo 17 llegamos a hablar del salario. Fijaos el camino que nos está pidiendo Marx que sigamos, tan largo. Quien creía que íbamos a hablar de estas cosas mundanas prontito, que tenga paciencia. Las categorías hay que construirlas lentamente, ladrillo a ladrillo. Y finalmente, ya en la sección séptima, el proceso de acumulación del capital, que es ya una sección netamente histórica. Pero en todo caso, tal como os dije, desde mi punto de vista, los primeros 10 capítulos, del 1 al 10, representan el desarrollo de las categorías conceptuales que necesita Marx para hacer el análisis del modo de producción capitalista, y se puede decir, se le puede llamar con el nombre, esto es la teoría del valor trabajo, ¿vale? Todo este libro que vamos a trabajar ahora. Luego, del capítulo 10 al 23, Marx lo que hace es aplicar esos conceptos que hemos desarrollado en los 10 capítulos anteriores, aplicarlos al análisis del modo de producción capitalista. Algo que yo lo llamo así, la teoría de la explotación. ¿Vale? Cómo consigue el modo capitalista de producción obtener plusvalor de la mano de obra asalariada. Y finalmente, el capítulo 24 es la historia de la desposesión, en la que se funda el modo de producción capitalista, una acumulación originaria
que está basada en la desposesión colonial, pero también la desposesión de la mano de obra británica y europea y su pauperización, el saqueo de los comunales y de los medios de vida y medios de producción de la gran masa de la población europea. Y el capítulo 25, pues un ejercicio práctico, podríamos decir, para mostrar el funcionamiento de la acumulación originaria hoy, en época de Marx, pero que lamentablemente cuando veáis el capítulo 25 os va a aterrorizar, daros cuenta, tomar conciencia de que eso es lo que se hace en Latinoamérica, en África, sudeste asiático, ¿no? El concepto de maquila, de explotación por la vía militar, política, violenta, la esclavitud por deudas, las deudas firmadas por países sicarios de sus propias poblaciones, ¿no? Para condenarles a esclavitud a perpetuidad ante los bancos internacionales. Bien, pues todo eso es lo que Marx nos va a mostrar en 1867, él creyendo que está hablando de los orígenes del capital casi como de algo pasado, ¿no? Que cuando él escribe El Capital, hombre, bueno, ya, es que el capitalismo está evolucionando y esto va a cambiar mucho. Claro, lo que Marx no se imaginaba de ninguna manera era que el siglo XXI nos iba a amanecer en unas prácticas de desposesión colonial tan brutales como las que habían dado lugar a la acumulación originaria y al modo de producción capitalista. Bien, esa es, dicho de forma muy, muy grosera, la estructura de la obra. Y para esta obra, en este texto que vosotros tenéis un montón de prólogos. Algunos prólogos escritos por Marx y otros escritos por Engels a la muerte de Marx. Los prólogos de la primera y segunda edición son en vida de Marx. El prólogo a la primera edición, 1867, a la segunda edición, 1873, y la edición francesa, 1872, están escritos por Marx. Marx muere en 1883. Por tanto, la primera edición inglesa que se hizo, no en alemán, sino la primera edición inglesa que se hizo, que fue la de 1886, esta ya no está escrita por Marx, está escrito por Engels. Y después de esta vinieron una tercera edición y una cuarta edición, también ya supervisadas por Engels, con algunas modificaciones de estructura, de textos que Engels consideró. Lo interesante del texto que vamos a manejar en este momento es que este texto se apoya en la segunda edición, en la última edición del Capital, supervisada personalmente por Marx, e incorpora las notas a pie de página y las modificaciones que Engels consideró adecuadas para facilitar la lectura o aclarar cuestiones que en su momento él creía que no estaban suficientemente claras. Con lo cual tenéis en vuestras manos, probablemente, podemos decir, la edición canónica de El Capital, la más lograda, la mejor traducida, que me disculpen los siguientes traductores que han venido detrás de Pedro Escarón, que han hecho un trabajo encomiable, sin lugar a duda, pero la edición de Pedro Escarón, aunque esté escrita en argentino, o rioplatense, por lo menos, ya veréis que hay algunos giros lingüísticos que son curiosos, ¿no? Que dicen, ay, pues esto no es castellano, no, es rioplatense, ¿vale? Esta edición de Pedro Escarón sigue siendo, con diferencia, la edición más completa, más lujosa, más exigente de las que disponemos en este momento del Capital. Y yo he elegido, para que leamos juntas, 4 prólogos. El prólogo a la primera edición,
que creo que tiene mucho interés. Primero porque es el prólogo donde Marx recomienda empezar por el principio. Y nos dice que empezar por el análisis de la mercancía y por el concepto de valor, qué es el valor, en qué consiste el valor, que os anticipo que es una cuestión filosófica peliaguda, sobre la que hay escuelas a patadas hoy mismo en la filosofía, pero el análisis del valor de Marx sigue siendo un análisis canónico dentro de la filosofía, sobre todo cuando estamos hablando de valores mercantiles, que es de lo que él está hablando. Él no está hablando de belleza, de justicia, él está hablando de valores mercantiles, concretamente, ¿vale? ¿Qué es el valor? Y donde nos pide tener paciencia. Él es consciente de la enorme dificultad que esto representa, y yo os pido tener buen humor. Las dos cosas, ¿vale? Paciencia y buen humor, ¿vale? Dos ingredientes imprescindibles para poder acceder a pensamientos complejos. Luego nos dice en el prólogo cuál es el objeto de la investigación, y este es comprender las leyes que rigen el modo de producción capitalista, y él explica por qué esa investigación él la realiza en Inglaterra. Y os anticipo, la realiza en Inglaterra porque es el lugar donde el capitalismo se ha iniciado y donde, por tanto, se pueden observar cuáles son sus estructuras fundacionales. Y si realmente el modo de producción capitalista es algo que tiende a universalizarse, comprender las estructuras fundacionales en el momento de su nacimiento luego nos permitirá reconocer esas mismas estructuras en momentos de desarrollo más complejos en la implantación capitalista a nivel global. Por eso os decía que una vez que podáis trabajar y comprender estos 10 primeros capítulos, vais a poder aplicar con mucha facilidad estas categorías al análisis de vuestra realidad cotidiana, porque la estructura fundamental del modo de producción capitalista es hoy el mismo que había antes de la Primera Guerra Mundial y, por supuesto, en época de Marx y antes de Marx. Lógicamente, los críticos de Marx dicen que no. Los críticos de Marx dicen, hombre, no, es que el capitalismo ha cambiado mucho, no tiene nada que ver, ahora la tecnología, la robotización. Bien, cuando lleguemos al capítulo 25, si no os importa, retomamos esta discusión. y ya me diréis lo que ha cambiado, ¿vale? Es decir, impresiona. Y por supuesto, hace dos cosas. Una, esto es muy llamativo, hace un agradecimiento expreso a los funcionarios del servicio de sanidad y a los inspectores fabriles ingleses. Los libritos azules. Los libros azules, los famosos libros azules del Parlamento británico, donde estos funcionarios, en una tarea heroica, hacen un análisis exhaustivo y estadístico de la situación de la explotación de la clase obrera en Inglaterra entre 1820 y 1860. Sin esa información, habría sido absolutamente imposible poder tener el dato empírico, las pruebas fidedignas con las que poder hacer una ciencia de la economía política o una ciencia social. Pero ese trabajo heroico de estos funcionarios, enfrentándose muchas veces a poderes temibles, a poderes instituidos desde los grandes lobbies territoriales, terratenientes o industriales, es decir, funcionarios de la corona con una entrega a la verdad, con una entrega a un sacrificio personal por plasmar, por llevar al Parlamento, que para ellos es la sede donde reside la democracia y la verdad, ¿no? Es decir, por poder llevar al Parlamento la información para que el Parlamento pueda tomar leyes justas.
Esa es una labor heroica de todos estos funcionarios a los que Marx les rinde tributo en este prólogo. Y por supuesto nos recuerda que la investigación que él está haciendo no es una investigación para culturilla general, como decíamos ayer. Esta investigación tiene un fin político. Esta investigación tiene por fin comprender la realidad para poder transformarla. Siguiendo la tesis 11 sobre Feuerbach, que decía, lo recordaréis, los filósofos hasta ahora se han dedicado a interpretar el mundo. A partir de ahora hay que transformarlo. Se acabó la época de seguir teorizando. Pero para transformar el mundo, yo puedo intentar transformarlo desde mi idealismo utópico o desde mis bases sólidas científicas. Si lo hago desde el idealismo utópico, mi esfuerzo por la transformación del mundo no va a ser más que un testimonio moral. Si yo quiero transformar de verdad el mundo, tendré que conocer cómo funciona el mundo para comprender sus reglas, comprender sus leyes y ver cómo puedo utilizarlas en favor del objetivo que me he propuesto. ¿Cuál es ese objetivo? Una igualdad razonable entre seres humanos que le permita a los seres humanos poder diseñar su destino sin imposiciones. La modesta libertad que nos sea dada a los seres humanos en aquello que entendemos por democracia. Eso es el socialismo. A ese fin, comprender el mundo para transformarlo, para emancipar al ser humano de las cadenas que le oprimen, las cadenas de la superstición, las cadenas de la ignorancia, las cadenas del poder político, las cadenas de la violencia, las del hambre, las de la pobreza. Para emancipar ese ser humano, él nos deja este regalo, que es una macroteoría del modo de producción capitalista, para que podamos comprender cuáles son sus mecanismos de producción y que podamos comprender o atisbar o diseñar con racionalidad los pasos que hay que seguir en cada momento histórico para poder conseguir el fin que nos proponemos de libertad y emancipación. Eso sería un socialismo científico, a diferencia del socialismo utópico, que simplemente se quedaría en deseos sin atender a la realidad material de la que parten y sobre la que tienen que trabajar para transformarla. Y nos hace una advertencia: no moralicemos. Esta frase os la voy a repetir machaconamente durante meses, Hasta la saciedad, ¿no? hasta la saciedad. No moralicemos. Cuando Marx habla del capitalista, del terrateniente, del banquero, del burgués, no está hablando de personas. Está hablando de categorías económicas. Y en el modo de producción capitalista, igual que en el modo de producción feudal o en el modo de producción esclavista, da igual en el imperialismo, en el capitalismo, en el colonialismo. En cualquier modo de producción, las personas, para poder moverse, tienen que desempeñar papeles. Papeles como los que se desempeñan en un teatro. Cada personaje, cada persona adopta un personaje y se mueve por el escenario, se mueve por el mundo, ajustando su comportamiento al papel que le ha tocado. Al que le ha tocado ser terrateniente, tiene que comportarse como terrateniente; al que le ha tocado ser capitalista, tal; al que le ha tocado ser burgués; y al que le ha tocado ser proletario, pues le toca comportarse como proletario. Y vosotros diréis, ¿y por qué no se puede comportar de otra manera? Porque entonces deja de ser terrateniente, o deja de ser burgués, o deja de ser proletario. ¿Vale? Formar parte de una categoría económica implica cumplir con tu papel. Y el papel
de tu categoría económica tiene unas exigencias dentro del modo de producción. Vosotros diréis, no, pero si un empresario quiere subir los salarios de sus trabajadores, ¿es que no puede hacerlo? Sí, hombre, sí, claro, claro que puede hacerlo. Y quiebra a la semana siguiente. No decide el empresario cuáles son las reglas del juego del mercado. Puede decidir ser empresario o no ser empresario. Pero lo que no puede decidir es con qué reglas va a competir en el mercado si ha elegido ser empresario. Si ha elegido ser empresario, no tiene más remedio que reducir costes para aumentar limitadamente las ganancias y poder mantenerse en el tren de la competencia. Y digo limitadamente porque como el empresario de al lado va a hacer lo mismo, para él poder mantenerse en el mercado de la competencia, va a tener que estar como un ratoncito toda la vida dando vueltas a la rueda, tratando de reducir costes para poder, digamos, para no quebrar, ¿vale? Para no quebrar y poder mantenerse en el mercado. Si tiene suerte y tiene un producto innovador, podrá pegar el palo y el pelotazo durante los primeros momentos, pero antes o después el mercado de la competencia le aplasta. Las reglas del mercado son inexorables, no las pone él. Entonces, no moralicemos. Cuando Marx habla de los sujetos económicos, no está diciendo que fíjate qué canalla, cómo explota al trabajador. A lo mejor sí, también es un canalla. Eh, pero no estamos hablando de eso. Podría ser un hombre muy piadoso y muy religioso e ir a misa todos los domingos. Y además muy caritativo y donar la mayor parte de lo que gana a la iglesia o a Cáritas. Pero es un empresario. Sí, y mientras él quiera seguir manteniéndose en la competencia como empresario, no tiene más remedio que ajustarse a las reglas del papel que el guión de la película le ha impuesto. Y ese guión es externo y viene dado por el modo de producción en el que participas. Por eso, no moralicemos. Aquí no estamos diciendo, como decía nuestra María Dolores, es que si hubiera más ética estas cosas no pasarían. No. Eso es un infantilismo. Lo de la ética está muy bien, pero en las relaciones económicas y en las relaciones de producción lo que hace falta es el Código Penal, ¿no? Claro, ahí Miriam tiene mucho trabajo, ¿no? En todas estas cosas, es decir, y delimitar unas leyes coercitivas que sean las que garanticen la igualdad de condiciones entre los distintos participantes en el modo de producción. Por eso, no moralicemos. Y luego, en este poderoso prólogo, él termina con dos cosas. Una, haciendo una advertencia sobre los límites de la ciencia social. ¿Es posible hacer ciencia? Fijaos si es moderno, si es actual. ¿Es posible hacer ciencia, dice Marx, mientras no haya intereses privados en juego? En el momento en el que tocamos un asunto que afecte a los intereses mercantiles, empresariales, bancarios, de lobby, de algún sector de la comunidad, se acabó la ciencia. A partir de ese momento empieza lo que Marx llama la apologética, que es una especie de discurso chabacano, pseudocientífico, que meramente es justificativo de las relaciones de poder existentes. Y él dice, la economía política dejó de ser ciencia en el momento en el que la burguesía entró en el Parlamento y dio la cara la lucha de clases entre el capital y el asalariado. Hasta ese momento se podía hacer economía política, y la hizo, y la hicieron los grandes economistas, Adam Smith, David Ricardo, Sismondi, Say, la hicieron en la medida en la que el enfrentamiento de clases era entre la burguesía y la aristocracia. Pero cuando
cuando la burguesía consigue entrar en el Parlamento y el enfrentamiento de clases se transforma en enfrentamiento entre clase asalariada y burguesía, se acabó la economía política como ciencia. Y termina con una ironía. Ya sé que me van a insultar. Me van a decir de todo. Pues, oye, como el que oye llover, ¿vale? Como dice el dicho castizo, ¿no? Ladran. Debe ser porque cabalgamos, ¿vale? Este es el primer prólogo. Y mira, y no vamos a seguir. Os haré el anticipo el anticipo del segundo cuando lleguemos a él. Si os parece bien, abrimos micros, me hacéis los comentarios y a partir de ahí arrancamos con la lectura del primer prólogo. Yo no tengo nada que decir de momento. ¿Dudas, comentarios? Silencio. No, es que estamos asimilando. A ver, Jorge, yo quería hacerte una pregunta que seguramente para todos los que sois ya expertos en el capital, pues es obvia, pero yo que no lo he estudiado nunca, pues me parece que has nombrado a Engels, ¿no? Sí. Y me gustaría preguntarte sobre esto, ¿no? La relación de Marx y Engels, que solamente sea con dos frases, ¿no? Bueno, fueron dos amigos extraordinarios. Sí, además, dos amigos como Gilgamesh y Enkidu se, se hicieron amigos peleándose y peleándose se admiraron mutuamente. Se admiraron mutuamente. Engels le aporta a Marx el conocimiento profundo que tiene Engels sobre la clase obrera en Inglaterra. Engels había escrito un libro que se llama La situación de la clase obrera en Inglaterra, un libro terrible, tremendo, sobre su experiencia y sus conocimientos al respecto. Recordemos que Engels era hijo de un industrial, de un industrial británico y él dirigió por imposición de su padre, él tuvo que dirigir durante muchos años algunas de las fábricas y Engels tenía un conocimiento exhaustivo de la situación de la clase obrera. De hecho, Engels, que nunca se casó, el gran amor de su vida era una obrera fabril y es con la que compartió su vida toda su vida. La compartió con esta muchacha. Ellos se conocen, creo, no me acuerdo ahora, tendría que revisar la biografía. Quiero recordar que se conocen en Bélgica y luego en París. Y ahí comienza una relación extraordinaria entre ellos dos, que va a durar toda la vida. Y Engels asumió proteger de alguna manera a Marx en su exilio. Recordemos que Engels era un hombre pudiente y Marx era un exiliado y perseguido por todo el poder de las monarquías europeas era un hombre al que se le negó poder dar clase, se le negó poder enseñar, se le negó poder escribir, se le negó poder publicar. A Marx se le acogotó en sus posibilidades de supervivencia hasta lo indecible, hasta la indignidad. Y luego, además, Marx era un entusiasta, ¿no? Y dinero que pillaba
fuera el de su herencia, lo que ganara con las publicaciones. Por ejemplo, en las revoluciones del 48, él coge la herencia de su padre y se la gasta toda en fundar la nueva Gaceta Renana para hacer la revolución. Y por supuesto lo pierde todo, lo pierde todo, ¿no? Era un revolucionario nato, entusiasta, hasta la pérdida del sentido común, ¿no? Cosas que a lo mejor ninguno de nosotros se habría atrevido a hacer. Él no pestañeaba en esas cosas. Estaba acompañado de una mujer extraordinaria, su esposa, una mujer fuera de serie, absolutamente única también. Y bueno, y seguramente sin el apoyo extraordinario de esa mujer y sin el apoyo extraordinario de Engels, pues seguramente no tendríamos el capital en nuestras manos. En la biografía, él contaba que una de las grandes suertes que había tenido era su mala letra. Es tan horrenda la letra de Marx que cuando fue a pedir trabajo, creo que fue a Correos, en una de las anécdotas ahí, él va en Inglaterra a pedir que le dejen trabajar en Correos. Y le dicen, oye, con esa letra tú no puedes hacer ningún informe, ¿no? No puedes escribir absolutamente nada, ¿no? Y entonces, bueno, un hombre que por unas razones o por otras le fue negado cualquier posibilidad de ganarse la vida dignamente, como no fuera mediante lo que le pagaban por la publicación de artículos periodísticos. Que recordemos, artículos periodísticos y algunos libros, pero muy poquito. Artículos periodísticos de la enjundia del 18 Brumario o de la Comuna de París. Vamos, sí, artículos periodísticos que hoy siguen siendo referencia en el análisis de la ciencia social, en el análisis de la historia, y que Marx iba escribiendo como corresponsal para ganarse un sueldecito y poder pagar gastos en su exilio. Pero recordemos que Marx fue un exiliado toda la vida. Toda la vida. Y a ese exilio, su mujer le acompañó desde el primer día. Y con orgullo. Os recomiendo, para quienes tengáis interés, hay dos grandes biografías. Una es el superclásico de las biografías de Marx, que es la de Isaías Berlin. Una maravilla. Y además... ¿Lo podrás poner en el WhatsApp? Sí. Pues sí, os lo iba a mostrar, pero sí, os la pongo en el WhatsApp. Una es la de Isaías Berlin, que tiene el interés de que es un liberal. No se le puede decir a Isaías Berlin que es un apologeta, ¿no?, de Marx, y es una biografía preciosa, de una potencia y de una honradez, de una honestidad intelectual a toda prueba. Y la otra biografía, que es ya más moderna, que creo que es ahora de 2010 o cosas así, es muy buena también, es la de Well, que se llama también Marx. Luego os lo pongo me lo apunto y os lo pongo en el chat, ¿vale? Las dos biografías. Gracias. Son dos joyas literarias y una manera muy bonita de aproximarse a la vida de este. Tengo que dejar aquí la clase hoy. Ah, bueno. Lo Pues nada. siento. Pues, Momose. Gracias, hasta luego. Ya te paso la grabación. Hasta luego. Gracias. Vale, gracias. Gracias, Jorge. Vale, Berlin y Well. Vale, luego os paso De todos modos, yo veo a Víctor Jaque muy callado,
con su, Aquí con estoy. con su foto de Paul Klee ahí detrás. El ángel de... Hola, Víctor. No sé, tú que eres también un experto en esto, si conoces alguna otra biografía que sea así recomendable. No, yo lo que hice fue leer una biografía de Engels precisamente porque me llamaba mucho la atención su... Ah, pues mira, estaría muy bien recomendarla también, sí. y se llama, aquí la tengo, bueno, está en inglés, es go to table of contents. Marx General, el general de Marx. En general, Y sí, ese es el título. Marx, y ¿de quién es? te digo ahora, es que esto del Kindle está mal para hacer esas referencias rápidas. De Tristram Hunt. No sé si pueden verlo por ahí Apúntalo en el chat o en el en el WhatsApp chat. o en el chat de aquí. Y te haces el Vale. WhatsApp Lo también. pongo ahora en el chat. Bueno, pues ahí tenemos 3 biografías que pueden ser iluminadoras y además por lo menos las 2 que yo he recomendado son muy bellas, están muy bien escritas y son muy honestas. Son 2 biografías muy honestas. ¿Qué tal? ¿Más dudas? Arrancamos entonces con la lectura. Sí, ¿Vale? vamos a hincar el diente ya. Venga. Prólogo a la primera edición. ¿Aquí? Sí, Miriam, adelante. Página 5. Nos quedan 950. Yo tengo las 7. Empiezo por la advertencia del... Ah, no, esto no es. Espérate. Que es número... 5, vale, ya estoy. No, en números romanos. Prólogo a la primera edición, sí, vale, ya lo tengo. Ahí. Adelante. ¿Empiezo yo? Vale. La obra cuyo primer tomo entrego al público es la continuación de mi trabajo Contribución a la crítica de la economía política, publicado en 1859. La prolongada pausa entre comienzo y continuación se debió a una enfermedad que me ha quejado durante años e interrumpido una y otra vez en mi labor. En el primer capítulo del presente tomo se resume el contenido de ese escrito anterior, y ello no solo para ofrecer una presentación continua y completa. Se ha mejorado la exposición. En la medida en que las circunstancias lo permitieron, ampliamos el desarrollo de muchos puntos que antes solo se bosquejaban, mientras que, a la inversa, aquí meramente saluda aspectos desarrollados allí con detenimiento. Se suprimen ahora por entero, naturalmente, las secciones sobre la historia de la teoría del valor y del dinero. Con todo, el lector del escrito precedente encontrará, en las notas del capítulo primero, nuevas fuentes para la historia de dicha teoría. Gracias, Miriam. Continúa tú, Víctor. ¿Qué página era, Miriam? 5. Cinco. Los comienzos son siempre difíciles. Okay, vale. Los comienzos son siempre difíciles y esto rige para todas las ciencias. La comprensión del primer capítulo y en especial de la parte dedicada al análisis de la mercancía presentará por tanto la dificultad mayor. Ya nos advierte Marx, ¿vale? La comprensión en el primer capítulo tenéis que poneros las pilas, ¿vale? Venga, adelante. He dado el carácter más popular posible a lo que se refiere más concretamente al análisis de la sustancia y magnitud del valor. Sí, sustancia y magnitud del valor. ¿En qué consiste? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de valor? ¿No? Y cómo se mide, ¿vale? Adelante, Víctor. La forma de valor, cuya figura acabada es la forma de dinero, es sumamente simple y desprovista de contenido. No obstante, hace más de 2000 años que la inteligencia humana procura en vano desentrañar su secreto.
mientras que ha logrado hacerlo cuando menos aproximadamente en el caso de de formas mucho más complejas y llenas de contenido. ¿Por qué? Porque es más fácil estudiar el organismo desarrollado que las células que lo componen. Dice, ¿qué dificultad hay para comprender el concepto de valor? ¿No? Y dice, claro, es que es un concepto tan nuclear, tan celular, tan atómico, que estudiar ese componente es mucho más difícil que estudiar el conjunto. Nosotros vemos la economía, vemos cómo funciona y creemos que la podemos entender. Pero si vamos a uno de sus elementos constitutivos, como es el concepto de valor, y decimos, ¿y esto qué es? Pues nos pasa como a San Agustín, ¿no? Cuando hablaba del tiempo, ¿no? Que decía, si me preguntan por el tiempo, tengo claro lo que es, ¿no? Decían las confesiones. Pero si tengo que explicarlo, entonces me doy cuenta de que no tengo la menor idea de lo que estoy diciendo con la palabra tiempo, ¿vale? Bien, con el valor exactamente igual. Mientras vivimos, lo usamos. Y parece que nos entendemos. Pero cuando queremos explicárselo al compañero de al lado, la compañera de al lado dice, no, mira, espera, el valor es esto, nos encontramos con que no somos capaces de definirlo, o por lo menos que las definiciones que damos no son satisfactorias. Y nos dice Marx, dice, 2000 años llevamos dándole vueltas a un concepto como este, ¿no? Adelante. Cuando analizamos las formas económicas, por otra parte, no podemos servirnos del microscopio ni de reactivos químicos. La facultad de abstraer debe hacer las veces de uno y los otros. Vale. Entonces, si queremos estudiar este elemento nuclear atómico del comportamiento económico, como es el valor, por ejemplo, u otros, claro, si estuviéramos en biología o estuviéramos en química, podríamos utilizar el microscopio o podríamos utilizar reactivos químicos, ¿no? En la sociedad no podemos. No tenemos ni reactivos ni microscopios con los que poder ver estas cosas. Por tanto, para poder aproximarnos a lo que sea el valor, necesitamos formular una hipótesis y contrastarla experimentalmente. Vamos a seguir un proceso científico que es el proceso deductivo. En vez del proceso empírico puro y duro, de ir a mirar qué es lo que hay y tratar de formalizarlo, vamos a generar primero una hipótesis y luego vamos a contrastar si esa hipótesis se corresponde con los fenómenos observados. A la construcción de esas hipótesis de trabajo, a la construcción de esos conceptos nucleares, vamos a dedicar los primeros 10 capítulos. Y una vez que los tengamos, los vamos a aplicar a la realidad social para ver si efectivamente arrojan luz sobre lo que estamos viendo o no sirven para nada, ¿vale? Ese es el proceso hipotético-deductivo propio de cualquier ciencia que carece pues, de reactivos o de microscopios, ¿no? Adelante, Víctor. Para la sociedad burguesa, la forma de mercancía adoptada por el producto del trabajo o la forma de valor de la mercancía es la forma celular económica. Al profano le parece que analizarla no es más que perderse en meras minucias y sutilezas. Se trata, en efecto, de minucias y sutilezas, pero de la misma manera que es a ellas a que se consagra la anatomía micrológica. Vale, sí. Necesitamos comprender los elementos constitutivos de la economía, igual que el biólogo necesita comprender los elementos constitutivos de los seres vivos, para luego poder comprender cómo se relacionan esos elementos constitutivos entre sí y dan lugar o explican el funcionamiento del organismo. Pedro, adelante. Gracias, Víctor.
A ver, estamos en... Exceptuando. Exceptuando el apartado referente a la forma de valor, a esta obra no se le podrá acusar de ser difícilmente comprensible. Confío, naturalmente, en que sus lectores serán personas deseosas de aprender algo nuevo y, por tanto, también de pensar por su propia cuenta. Atención, atención, atención a la advertencia, ¿vale? Dice, exceptuando la parte del valor, yo confío en que el texto se entiende bastante bien, ¿vale? Confío naturalmente en que sus lectores, vosotras, serán personas deseosas de aprender algo nuevo y por tanto también de pensar por propia cuenta. Mirad qué invitación nos está haciendo a 150 años de distancia, ¿no? Adelante, Pedro. El físico observa los procesos naturales allí donde se presentan en la forma más nítida y menos oscurecidos por los influjos perturbadores. O bien, cuando es posible, efectúa experimentos en condiciones que aseguren el transcurso incontaminado del proceso. Lo que he de investigar en esta obra es el modelo de producción capitalista y las relaciones de producción e intercambio a él correspondientes. La sede clásica de este modo de producción es, hasta hoy, Inglaterra. Es este el motivo por el cual, al desarrollar mi teoría, me sirvo de este país como principal fuente de ejemplo. Pero si el lector alemán se encogiera fariseicamente los hombros ante la situación de los trabajadores industriales o agrícolas ingleses, o si se consolara con la idea optimista de que en Alemania las cosas distan aún de haberse deteriorado tanto, me vería obligado a advertirle de qué fábula narrativa. Aquí se refiere a la historia. Gracias, Pedro. Nos dice, lo que vamos a investigar es el modo de producción capitalista y las relaciones de producción e intercambio. A eso se dedica la obra. Y lo vamos a hacer estudiando cómo se han producido esas relaciones de producción e intercambio en Inglaterra. ¿Por qué? Porque primero es el lugar de donde el autor cuenta mayor cantidad de información. Pero segundo, además, porque es donde el capitalismo tiene su origen propiamente dicho. Y le advierte a sus coetáneos alemanes y pasando los siglos a los franceses, a los españoles y a los argentinos, nos advierte, si tú te crees que esto no va contigo, Estás equivocado. estás equivocado. De te fábula narratur. A ti se refiere esta historia. ¿Vale? Julián, continúa tú. Gracias, Pedro. El micro, Julián. ¿Ahora lo oyes? Sí, ahí está. Adelante. En sí y para sí, no se trata aquí del mayor o menor grado de alcanzado en su desarrollo de los antagonismos sociales que resultan de las leyes naturales de la producción capitalista. Se trata de estas leyes mismas, de esas tendencias que operan y se imponen con férrea necesidad. El país industrialmente más desarrollado no hace sino mostrar al menos desarrollado la imagen de su propio futuro. Pero dejemos esto a un lado. Donde la producción capitalista se ha aclimatado plenamente entre nosotros, por ejemplo, en las fábricas propiamente dichas, las condiciones son mucho peores que en Inglaterra, pues falta el contrapeso de las leyes fabriles. En todas las demás esferas nos atormenta, al igual que en los restantes países occidentales del continente europeo, no solo el desarrollo de la producción capitalista, sino la falta de ese desarrollo. Además de las miserias modernas, nos agobia toda una serie de miserias heredadas
constantes de que siguen vegetando modos de producción vetustos, meras supervivencias con su cohorte de relaciones sociales y políticas anacrónicas. No solo padecemos a causa de los vivos, sino también de los muertos. El muerto atrapa al vivo. Él nos cuenta, dice, ¿qué pasa en Alemania? ¿No? Dice, cuando vemos en Alemania, en su época, el funcionamiento, bueno, pero podríamos decir en México actual, o en la Argentina actual, o en Brasil, ¿no? Cuando vemos el funcionamiento del capitalismo, nos encontramos con que en estos países donde el capitalismo está a medio hacer, o no del todo desarrollado, o no llega a todos los extremos, el capitalismo puro, las condiciones son mucho más brutales de lo que lo son en el corazón del sistema, ¿no? Y entonces dice, ¿por qué? Hombre, porque solamente ha llegado una parte del capitalismo, pero por ejemplo no han llegado las leyes obreras, la sindicación, la protección sanitaria, sí, digamos, todos los contrapesos que podrían hacer menos intolerable la condición de la clase obrera. Y entonces, en países de la periferia, a los males de la explotación capitalista, o digamos, los males de la explotación capitalista, se vienen a sumar, no a sustituir, los males ya previos. El patriarcado, el feudalismo, la explotación tribal, étnica, las trenzas burocráticas y mafiosas, ¿no? Y se viene a sumar, no a sustituirlo, ¿no? Por eso dice, no solo padecemos a causa de los vivos, sino también de los muertos. Y los modos de producción pretéritos que el capitalismo va desplazando, mientras no lo desplaza del todo, siguen perviviendo en los límites del sistema capitalista, provocando la mayor degradación humana concebible, ¿no? Peor, si cabe, ¿no? Como el esclavismo, de lo que pueda ser el capitalismo puro y duro. Estaba leyendo Julián. Tony, adelante. Comparada con la inglesa. Comparada con la inglesa, la estadística social de Alemania y de los demás países occidentales del continente europeo es paupérrima. Aún así, descorre el velo lo suficiente para que podamos vislumbrar detrás del mismo una cabeza de medusa. Nuestras propias condiciones nos llenarían de horror si nuestros gobiernos y parlamentos, como en Inglaterra, designaran periódicamente comisiones investigadoras de la situación económica. Si a esas comisiones se les confirieran los mismos plenos poderes de que gozan en Inglaterra para investigar la verdad, si a tales efectos se pudiera encontrar hombres tan competentes, imparciales e inflexibles como los inspectores fabriles ingleses, como sus autores de informes médicos acerca de la public health, salud pública, sus funcionarios encargados de investigar la explotación de las mujeres y los niños y las condiciones de vivienda y de alimentación, etc. Perseo se cubría con un yelmo de niebla para perseguir a los monstruos. ¿La nota la...? No. Nosotros nos encasquetamos el yelmo de niebla, cubriendo los ojos y oídos para poder negar la existencia de los monstruos. Creo que qué duro, ¿no? Lo que está diciendo aquí Marx, ¿no? Dice, comparado con la estadística inglesa, la estadística alemana y de los demás países occidentales es paupérrima. Y la estadística inglesa está hecha gracias a ese trabajo férreo, heroico, de todos estos funcionarios de la salud pública británica, ¿no? Encargados de investigar, nos dice, la explotación de las mujeres y niños y las condiciones de la vivienda y la alimentación. Y utiliza una metáfora preciosa, ¿no? Perseo, el héroe griego, ¿no? Dice, Perseo se cubría con un yelmo de niebla para perseguir a los monstruos. Nosotros nos ponemos el yelmo no para que los monstruos no nos vean, para no verlos nosotros, ¿vale? Cómo estos países de los que formamos parte ignoran, miran para otro lado las condiciones de pauperismo, de miseria y de explotación
de los seres humanos, de nuestros compatriotas que viven al lado de nosotros, pero no los queremos ver. No los queremos ver. Nos ponemos un yelmo para no verlos. Clara, adelante tú. Gracias, Tony. No debemos engañarnos. Así como la guerra norteamericana por la independencia en el siglo XVIII tocó arrebato para la clase media europea, la guerra civil norteamericana del siglo XIX hizo otro tanto con la clase obrera europea. En Inglaterra, el proceso de trastocamiento es tangible. Al alcanzar cierto nivel, habrá de repercutir en el continente. Nos dice Clara, así como la guerra civil, así como la guerra norteamericana de la independencia tocó pito, ¿no? y puso en marcha a la clase media europea, que luego daría lugar a la Revolución Francesa y a todas las revoluciones liberales, la guerra civil norteamericana, 1860 y pico, la guerra civil norteamericana, también tocó pito, pero para la clase obrera europea, ¿no? y la puso en marcha. Adelante, continúa. Revestirá allí formas más brutales o más humanas, conforme al grado de desarrollo alcanzado por la clase obrera misma, prescindiendo de motivos más elevados, pues su propio y particularísimo interés exige de las clases hoy dominantes la remoción de todos los obstáculos legalmente fiscalizables que traban el desarrollo de la clase obrera. Es por eso que en este tomo he asignado un lugar tan relevante, entre otras cosas, a la historia, el contenido y los resultados de la legislación fabril inglesa. Detente un momentito. Dice, esa lucha por el trastocamiento de las condiciones de vida y del modo de producción, dice, revestirá allí formas más brutales o más humanas conforme al grado de desarrollo alcanzado por la clase obrera. Prescindiendo de otros motivos, su propio interés exige a las clases hoy dominantes la remoción, atención, la remoción de todos los obstáculos legalmente fiscalizables que traban el desarrollo de la clase obrera. ¿Qué quiere decir esto? Está escrito de una manera que hoy para nosotros es difícil de comprender, pero yo os lo voy a traducir, ¿vale? Nos dice, el desarrollo del capitalismo, por interés de la burguesía, exige a las clases dominantes remover todas las trabas legales que haya y que están impidiendo la fabricación, la producción de clase obrera, de pobres asalariables. Esto es lo que ha hecho el PP desde 2010 hasta ahora como una apisonadora. Remover todos los obstáculos legales que ponían freno a la precarización del ciudadano para arrojarlo como carne picada dentro de la trituradora capitalista. Correcto. Eso es lo que ha ocurrido. Y eso es lo que Marx nos está llamando la atención en este prólogo hace ya 150 años. Nos está diciendo, cuidado, porque el proceso capitalista de transformación exige la transformación de los ciudadanos libres en proletarios. Y yo no transformo a un ciudadano libre en proletario si no lo precarizo. Tengo que eliminar las trabas legales que me impiden precarizar al ciudadano y someterlo a la maquinaria de explotación asalariada capitalista. Tengo que eliminar seguros de salud. Tengo que eliminar, hoy estamos hablando, eliminar seguros de salud, pensiones, educación gratuita, transporte,
vivienda, derecho a la vivienda, tengo que precarizarlo para que esa persona no encuentre más remedio que arrojarse al mercado laboral desesperado por cualquier cosa que le ofrezca. Entonces, es cuando la burguesía ha conseguido terminar su proyecto, que es la de disponer de la fuerza de trabajo a voluntad. Claro, siempre queda una pregunta, ¿y qué hacemos con los parados? No pasa nada, para eso está Darwin, ¿no? Jaime, yo no sé si te apetece leer, este es el primer día. ¿Te animas? Da igual, vale. Sí, pues venga, adelante. Una nación debe y puede aprender de las otras. Aunque una sociedad haya descubierto la ley natural que preside su propio movimiento, y el objetivo último de esta obra es, en definitiva, sacar a la luz la ley económica que rige el movimiento de la sociedad moderna, no puede saltearse fases naturales de desarrollo ni abolirlas por decreto, pero puede abreviar y mitigar los dolores del parto. Vale. Una nación, nos dice Marx, no puede aprender, perdón, una nación debe y puede aprender de las otras, dice. ¿Te puedes saltar o abolir las fases del desarrollo? ¿Vas a evitar que estas cosas ocurran? No, pero puedes estar prevenido. Pero puedes estar prevenido y poner los medios para que cuando esto se produzca, tener a tu población lo más protegida posible para que esta pauperización no se lleve por delante a generaciones enteras, ¿no? de jóvenes dedicados a la movilidad exterior, como decía, ¿cómo se llamaba? Nuestra ministra de... Aventureros. A esa, ¿no? Es decir, jóvenes dedicados a no parados precarios, movilidad exterior, Erasmus del capitalismo, ¿no? Sí, llama la atención. Entonces, una nación puede y debe aprender. Es nuestra responsabilidad, no ya como países ajenos a Inglaterra, que es a quien él se está dirigiendo en este prólogo a los alemanes de su época, ¿no? No ya nuestra responsabilidad como países externos, es nuestra responsabilidad como generaciones futuras comprender esto para tratar, nos dice, si no de impedirlo, por lo menos de abreviar o mitigar los dolores de esa dislocación social que va a traer aparejada la política de implantación salvaje del capitalismo. Adelante, Jaime. 2 palabras para evitar posibles equívocos. No pinto de color de rosa, por cierto, las figuras del capitalista y el terrateniente. Pero aquí solo se trata de personas en la medida en que son la personificación de categorías económicas, portadores de determinadas relaciones e intereses de clase. Mi punto de vista, con arreglo al cual concibo como proceso de historia natural el desarrollo de la formación económico-social, menos que ningún otro podría responsabilizar al individuo por relaciones de las cuales él sigue siendo socialmente una criatura, por más que subjetivamente pueda elevarse sobre las mismas. Acordaros cuando os digo, no moralicemos, ¿vale? Son categorías sociales, no podemos responsabilizar al individuo de hacer lo único que puede ver que tiene que hacer dentro de su horizonte en el que tiene que vivir. ¿Vale? Es decir, si él tiene que cumplir con su papel y lo cumple como puede. Si queremos cambiar las relaciones, lo que tenemos que cambiar son las leyes. Y como decía antes, con el Código Penal detrás. Esta no es una cuestión moral. Esta es una cuestión de si vamos a permitir o no el trabajo infantil. De si vamos a permitir o no que haya gente que no tenga derecho a la red sanitaria. Si vamos a permitir o no que haya gente que que llegue a la edad de jubilación sin que tenga medios de subsistencia. Si vamos a permitir o no que haya gente que no tenga vivienda, que no tenga un cobijo. ¿Lo vamos a permitir? Porque esto no es una cuestión moral, esto es una cuestión de reglas. Y las reglas solamente son válidas si hay una sanción detrás para quien las incumple. Esto exige política de Estado. Esta no es una cuestión
de café a decir, ¡ay, qué lindo sería el mundo si hubiera vivienda para todos! No. Si decidimos que el mundo sería más lindo si hubiera viviendas para todos, entonces tenemos que hacer el esfuerzo político, colectivo y normativo para hacer realidad que haya viviendas para todos. Si no, es ideología. Esa es la diferencia, ¿no? Una ideología que sirve para tapar agujeros o una política de acción que sirve para transformar el mundo, ¿no? Termina el párrafo, Jaime. En el dominio de la economía política, la investigación científica libre no solamente enfrenta al mismo enemigo que en todos los demás campos. La naturaleza peculiar de su objeto convoca a la lid contra ella a las más violentas, mezquinas y aborrecibles pasiones del corazón humano. Las furias del interés privado. La Alta Iglesia de Inglaterra, por ejemplo, antes perdonará el ataque a 38 de sus 39 artículos de fe que a un 39avo de sus ingresos. Fíjate, preguntadle a la Alta Iglesia Española, ¿qué prefiere? Si vamos a discutir sobre la educación la educación religiosa en las iglesias, o si vamos a discutir, el IBI. O sobre el IBI. Seguro que va a correr más sangre sobre el IBI que sobre la educación en las iglesias. Alfonso, continúa tú, por favor. Hoy en día, el propio ateísmo es culpa levis, pecado venial, si se lo compara con la crítica a las relaciones de propiedad tradicionales. No se puede desconocer, con todo, que en este aspecto ha habido cierto progreso. Me remito, por ejemplo, al Libro Azul, publicado hace pocas semanas. Uy, todo este título. No, eso, olvídate. Sí, eso es para Clara. Sí. Nosotros... el proletariado sigue leyendo en castellano, que no pasa nada, ¿vale? Buscaba la traducción, pero no está. Ay, vaya. Espera un momento que se me ha ido... Bueno, nos decía mientras buscas, nos dice ahora. el ateísmo es culpa levis, es un pecado venial si se lo compara con la crítica a las relaciones de propiedad. A la crítica, aquí tendría que estar Sara para poner su granito de arena, pero efectivamente, es decir, fijaos qué problema cuando en España nos planteamos, por ejemplo, tocar el derecho de propiedad. Pero tocar el derecho de propiedad no es que vayamos a expropiarle la bicicleta al currela. Si estamos hablando simplemente de subir los impuestos para poder hacer una redistribución más social, entonces, Dios me libre, ¿cómo vamos a tocar el derecho de propiedad? Fijaos que ese problema no se presenta en la política cuando el derecho de propiedad que vamos a tocar es el de los currelas. Si estamos hablando de salvar Bankia y meter 23.000 millones en un banco privado con los impuestos que pagan los trabajadores, entonces no hay ningún problema. Pero si se nos ocurre hablar de subir el impuesto a las rentas más altas o a las empresas, se nos cae el pelo a todas. Bueno, a mí ya poco, ¿vale? Sí, el derecho de propiedad en el liberalismo es sagrado, ¿vale? Sagrado. Es el elemento constitutivo del poder. Ese derecho de propiedad no se toca, ¿vale? Adelante, Alfonso. Los representantes de la corona inglesa en el extranjero manifiestan aquí, sin circunloquios, Alemania, Francia, en una palabra, en todos los estados civilizados del continente europeo, la transformación de las relaciones existentes entre el capital y el trabajo es tan perceptible e inevitable como en Inglaterra. Al mismo tiempo, allende el Océano Atlántico, el señor Wade, vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, declaraba en mítines públicos: tras la abolición de la esclavitud pasa al orden del día la transformación de las relaciones del capital y las de la propia tierra. Son signos de la época que no se dejan encubrir ni por mantos de púrpura ni con negras sotanas.
no anuncian que ya mañana vayan a ocurrir milagros. Revelan cómo hasta en las clases dominantes apunta el presentimiento de que la sociedad actual no es un inalterable cristal, sino un organismo sujeto a cambios y constantemente en proceso de transformación. El segundo tomo de esta obra versará en torno al proceso de circulación del capital, libro segundo, y a las configuraciones del proceso en su conjunto, libro tercero. El tercero y final, libro cuarto, a la historia de la teoría. Bienvenidos todos los fundados en una crítica científica. En cuanto a los prejuicios de la llamada opinión pública, que nunca he hecho concesiones, será mi divisa, como siempre, la del gran Florentino. Sigue tu camino y deja que la gente hable. Y deja que la gente hable. ¿Vale? Bien, ya sabéis que los libros 2 y 3 Marx nunca llegó a darlos a la imprenta, quedaron en borrador y en borrador en sus libros de apuntes, y fue Engels el que en los 10 años siguientes intentó darle forma en lo que él creía que era lo que Marx hubiera querido publicar. Bueno, pues es una edición, la de los libros 2 y 3, pues bueno, pues muy discutible, ¿no? En todo caso está hecha con la mejor voluntad por parte de Engels, y siempre sobre las anotaciones de los cuadernos negros de Marx. Bien, vamos a volver al esquema. Ahora el siguiente prólogo que vamos a leer es el epílogo a la segunda edición. Vamos a volver al esquema que yo tenía antes. Abrir. Era el índice, ¿no? Sí. Jorge, ¿esta fe en la normativa y en la ley, cuando te hemos demostrado que el poder coercitivo, el ius puniendo y el Estado, quien lo tiene, que es el capital, es el que manda, que la ley es aplicable, sí que la aplican personas, ¿no? Sí, claro. Entonces, no soy agnóstica, no creo en que la solución pase por el Código Penal. No, la solución La solución no del capital, sino que el pacto que tenemos entre socialmente, que más o menos las reglas del juego las pone pues el Código Penal, que dice, pues no. No se refiere a eso, Marx. Vale. No. Él está diciendo lo siguiente. Cuando un capitalista explota más que otro a un trabajador, no lo hace por una cuestión moral. Lo hace porque está impelido por las reglas del mercado. Si tú quieres evitar, por ejemplo, que el trabajador trabaje más de 40 horas semanales, no lo vas a evitar diciendo a la gente, hombre, no hay que abusar tanto de los trabajadores. No, lo que tienes que poner es un estatuto de los trabajadores que meta en la cárcel al empresario que se le ocurra tener gente trabajando en negro o en condiciones irregulares. Pero para que ese estatuto nace con la violencia de la historia y nace con una organización de personas. Que eso ya hay una, después, no sé si Marx se lo imagina, que llegados a este punto, sí que todo lo que él dice está pasando, pero yo creo que no se imagina el nivel que tenemos de no poder organizarnos, de la disposición tal de lo común, que no armamos piña que realmente pueda poner frente a todo este poder capitalista. Yo creo que lo que Marx no se hubiera imaginado jamás era lo pardillos que íbamos a poder llegar a ser. Bueno, no sé si es lo que he querido decir, pero es que no somos capaces. Creo que el pobre Marx, si llega a vernos en este momento, nos pasa lanzallama por encima, ¿vale? Para él sería inconcebible que la clase obrera no hubiera sido capaz de organizarse políticamente. Inconcebible. Porque él es un ilustrado.
El problema de todo esto es que Marx, aunque los marxistas no les guste el término, Marx es un ilustrado. Él cree en la razón. Él cree en la ciencia, él cree en el progreso, ¿sí? Y él cree que los males de los que somos víctimas, o los males que estamos sufriendo, en parte son producto pues, de nuestra ignorancia, de nuestra falta de pericia, de nuestra falta de capacidad, ¿no? Es decir, él cree en eso. Y entonces él lo primero que piensa es que cuando la clase obrera conozca la manera en la que se organiza el capital, esto va a ser la mayor puñalada que le puedes meter al capitalismo en toda su historia. Porque una vez que la gente conozca cómo funciona el capital, el movimiento obrero no va a tener freno hasta la conquista del poder político. Si me permite, Jorge, en el prólogo este lo que está haciendo también es decirnos lo que va a hacer después, que es simplemente un análisis del capitalismo. Aquí no está dando soluciones para nada. Por supuesto. Eso ya viene luego. Claro. De momento son unos, bueno, un parragón de 3 tomos fenomenal, solo para explicar lo que está pasando, o lo que estaba pasando entonces, claro. Que sigue pasando ahora, con lo cual no hemos aprendido mucho, pero en lo que está diciendo aquí en el prólogo simplemente es decir que lo que viene luego no es ninguna solución a nada, sino lo que va a hacer es explicar el funcionamiento del capitalismo. ¿Sí? Efectivamente. El capital no es un libro de acción política. El capital es un libro científico, es un libro de teoría social. Análisis. ¿Vale? Y el objetivo del capital es explicar el funcionamiento del modo capitalista de producción. Lo que ocurre es que es verdad lo que dice Miriam, detrás de este libro está la intención política, y además es a lo que Marx dedica toda su vida, la dedica a la organización de la clase obrera, fundamentalmente a la primera internacional, ¿no? Esa organización de la clase obrera que le permita a la clase obrera enfrentarse al capital, oponiendo poder contra poder. Ya veréis, hay algunos párrafos tremendos en el libro, cuando por ejemplo, uno que recordaréis algunas, cuando dice a igualdad de derecho gana la fuerza, ¿no? Poder contra poder. Es decir, si la clase obrera, si el trabajador quiere poder hacer valer sus necesidades frente al poder del capital, tendrá que enfrentar al capital un poder como mínimo equivalente. ¿Sí? Y eso él solo, evidentemente, no puede hacerlo. Necesita coordinarse con otros trabajadores. Pero efectivamente, como dice Tony, esto es un corolario del capital, ¿no? Que forma parte pues, de la actividad política, en este caso de Marx, en la internacional, ¿no? Pero no es el objetivo del libro. Lo que es el objetivo del libro es poner de manifiesto los problemas. En todo caso, es importante, porque de esto sí se va a hablar cuando estemos, Tony, en los capítulos de fuerza de trabajo, jornada laboral, etcétera, etcétera. Sí es importante ser conscientes de que cuando... A ver, para los que no... doy un paso atrás. Entre 1750 y 1850, la población europea perdió 20 centímetros de estatura. ¿Lo sabíais? Algunos sí. Me imagino que algunos de otros no. ¿Vale? Sí. 20 centímetros de estatura. Los hombres una media de 15, ¿no? Y las mujeres pues hasta 25 centímetros de estatura. Eso, chicas, es hambre. Eso es el resultado de una política de depredación
de desposesión, un genocidio a toda regla, de matar por hambre a la población, contra la que la población no tuvo herramientas, no tuvo recursos para enfrentarse a esa política genocida. Entre otras cosas porque no era una política unitaria, porque era dispersa, formaba parte no de un plan deliberado, sino de un modo de producción, de una implantación del modo capitalista de producción que llevaba a la desposesión y a la expulsión de sus tierras y de sus medios de trabajo a todo el campesinado europeo, dejándoles inermes y sin comida y sin posibilidad de ganarse la vida. ¿Eso no lo veía la burguesía? La burguesía no veía, o la iglesia anglicana o la iglesia católica no veían la pauperización general del pueblo. Claro que lo veían. En 1855, por ejemplo, Noruega y Finlandia no pudieron hacer la renovación del servicio militar. Los conscritos en las levas no cumplían ni la talla ni las condiciones de salud para poder hacer el servicio militar. Estos nórdicos medían 1,50 m. Entonces uno dice, es que no lo veían. Claro que lo veían. Claro que lo veían. Lo que pasa es que no sabían ni qué es lo que estaba ocurriendo, ni cómo solucionarlo. Y Marx lo que dice es que los actores políticos, los actores económicos, no tienen capacidad de decisión sobre cómo van a actuar en el terreno personal. Un empresario alemán, un empresario francés, no tiene más remedio que contratar por los salarios más bajos que pueda para poder llegar al mercado con el mayor margen posible. Y tú dices, pero es que no se da cuenta ese hombre que sus trabajadores no ganan suficiente para vivir. Claro que lo ve. La pregunta es, ¿qué hace? ¿Cierra la fábrica? A lo mejor vosotros, yo, la cerramos. Pero esa no es la solución. Lo que nos dice Marx es que si queremos evitar eso, esto no es un problema moral. Esto se arregla con leyes coercitivas, prohibiendo por ley que la gente trabaje más de 10 horas, por ejemplo. O prohibiendo por ley que el salario que se va a percibir tenga un poder de compra menor a tantos kilos de pan. O prohibiendo por ley que cuando tú contrates a un trabajador no le des vivienda. Y además que esa vivienda esté supervisada por inspectores sanitarios. No puede ser cualquier chabola llena de piojos. Tiene que tener una ventilación, tiene que tener agua, tiene que tener saneamiento. Tú dices, ay, pero bueno, pero es que si fuéramos más éticos, decía la Cospedal, no harían falta tantas leyes. Ya, pero es que no somos más éticos. ¿Sabes qué pasa? Es que no lo somos. Y no lo somos porque las leyes de la competencia del mercado capitalista no permiten al sujeto decidir cuáles son las reglas del juego. No sé si me explico, Miriam, cuál es el problema. Perfectamente. ¿No? Ahora sí, ¿no? Entonces, sí, yo ya me he metido en otro berenjenal de cómo se llega a la prohibición y cómo llegamos a esa ley y ese claro, pacto. claro. Entonces, La historia. En este caso, Marx está dirigiendo el alegato a dos actores. Por un lado, a los trabajadores sindicados. Si no lucháis por una ley de las 10 horas, seguirá habiendo gente que explote a la gente 12 o 14 horas. ¿Vale? Pero también le está diciendo a los empresarios, si no desarrolláis una ley de 10 horas, os vais a quedar sin mano de obra. Esa ley de las 10 horas
no solamente dignifica al trabajador, sino que es lo que le permite a la industria poder modernizarse. Mientras el precio de la mano de obra esté por debajo de toda consideración, ¿para qué vas a cambiar la fábrica o vas a modernizarla o vas a poner tecnología? ¿Para qué? Si tienes todos los esclavos paupérrimos del mundo que quieras y una fila de pobres muertos de hambre en la puerta de la fábrica, ¿para qué vas a poner ordenadores ni vas a poner máquinas? Si tienes niños dispuestos a morir a los 9 años para hilar tus tejidos. Entonces Marx está dirigiendo a esos empresarios y les está diciendo: si queréis que el capitalismo progrese, necesitamos leyes coercitivas, leyes que regulen los máximos y mínimos dentro de la competencia. Necesitamos algo que hoy un neoliberal se echaría las manos a la cabeza. Necesitamos un control político de la economía. Ese es el problema. Y ese control político se traduce en leyes coercitivas. Cuando he dicho antes Código Penal, lo digo de forma genérica, ¿no? Es decir, leyes administrativas, leyes generales que hagan que la competencia exista, pero se desarrolle dentro de unos límites tolerables de explotación. Claro, tú dirás: "Ay, ¿cómo va a decir esto Marx?". Claro, hombre, porque Marx tiene un objetivo político en la cabeza. Y es que un trabajador no puede hacer política, pero esto no lo decía Marx, esto lo decía Aristóteles. Sí, no se puede hacer política, no se puede hacer filosofía si no tengo la barriga llena. Si yo quiero que el trabajador se sindique y lleve adelante una acción política, tendrá que ganar un mínimo que le permita poder tener una vida un poco tranquila, y tendrá que tener 2 o 3 horas libres al día para poder juntarse con los amigos y las amigas y poder leer y poder ir al sindicato y poder hacer una manifestación. Si el tipo trabaja 15 horas al día y cobra para comprar una barra de pan, ¿qué acción política va a hacer? No puede haber acción política en situaciones de pauperismo extremo. Por eso una parte de la lucha obrera del marxismo es por la mejora de las condiciones de vida dentro del capitalismo. ¿Que ese es el objetivo? No, pero es que si no consigo mejorar las condiciones de vida dentro del capitalismo un poquito, para que el trabajador tenga un poco de emancipación que le permita pensar, filosofar, hacer política, discutir con sus iguales, no hay acción política. Es imposible hacerla. Nadie que haya caído bajo los límites del umbral de la miseria puede ser un sujeto político. Queda excluido de sus posibilidades. Hace falta un mínimo de condiciones de vida para que el trabajador pueda organizarse, pueda reflexionar sobre su destino y ponerse en marcha. Eso desde el punto de vista del trabajador. Y desde el punto de vista del empresario, si tú quieres evitar el capitalismo de este delincuente al que ya estamos acostumbrados, pues necesitas unas reglas básicas que lo regulen y que impidan que los sinvergüenzas, que los criminales, los mafiosos, puedan medrar dentro de las trampas que el mismo sistema tiene, ¿no? De ahí, digamos, no hay una ingenuidad detrás de todo esto, sino, digamos, un programa de acción. Por eso dice Marx: no moralicemos. Si queremos cambiar las cosas, necesitamos reglas. Si queremos cambiarlas. Porque si no ponemos las reglas, los sujetos no son dueños de las reglas en las que se están moviendo. Los sujetos al final tienen que bailar con lo que les ha tocado, y para sobrevivir van a hacer todo lo que el marco normativo les permita. ¿Vale? Esa sería la interpretación. Bueno, pues si queréis vamos a ver
os hago el resumen de lo que trata el siguiente prólogo y ya seguimos la semana que viene. Este epílogo, a la segunda edición, fijaos, 1873, ya han pasado 6 años, profundiza en el asunto que había planteado en el primer prólogo sobre los límites de la ciencia social y nos recuerda que la ciencia social acaba donde empieza el interés privado y hace una larguísima disquisición interesantísima, y no la vamos a empezar ahora porque sería destripar el argumento, una larguísima interpretación que ha dado lugar a todo tipo de peleas, discusiones, algún gulag y algún paredón en los últimos 100 años, con respecto al método dialéctico. ¿Vale? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el método del capital? ¿Vale? Ese método nos va a decir Marx que, como toda ciencia, se divide en 2 partes. Hay una parte de la ciencia que es la investigación y hay otra parte de la ciencia que es la exposición. Es decir, una cosa es cómo yo accedo al objeto de estudio y lo analizo, y otra cosa es, una vez que yo he comprendido cómo es el objeto de estudio, cómo lo comunico, cómo lo expongo, cómo se lo cuento al resto de la gente para que lo entiendan. Por tanto, el método tiene 2 partes, uno analítico y otro expositivo. En la ciencia tradicional, hasta Marx, y en parte de la ciencia contemporánea también, en alguna parte, el método de exposición y el método de estudio es el mismo. Es empírico, analítico y sistemático. Cojo la totalidad que voy a estudiar, la divido en sus partes, estructuralismo puro y duro, diríamos los miércoles estudiando a Fraser, ¿no? Veo sus partes, veo cómo funcionan los distintos elementos dentro de la estructura y tal cual lo plasmo en la exposición. Bien, ¿cuál es el problema? Que eso nos da una foto fija. Eso nos da una imagen estática del hecho social y no nos permite comprender su transformación. ¿Y qué nos decía Marx en el prólogo anterior? ¿Cuál es el objetivo? La transformación social. A mí no me vale la foto fija. Yo necesito comprender no solamente cómo es el modo capitalista de producción, sino cómo se ha producido, cómo ha llegado a ser lo que es, cómo funciona y qué líneas de desarrollo sigue, de progreso o de involución. Necesito comprender el fenómeno capitalista no en su imagen, sino en su desarrollo. Por tanto, aunque mi método no puede ser nada más que científico y por tanto solo puede ser analítico y sistemático, el método expositivo que voy a utilizar es dialéctico. Y voy a utilizar una construcción de categorías en la exposición que me permita ir comprendiendo el fenómeno del modo de producción capitalista, el fenómeno de la economía, aproximándome en círculos sucesivos, concéntricos, como en una espiral, de manera que a lo largo del desarrollo expositivo consiga ver el fenómeno desde todos los puntos de vista y en su movimiento. Ese es el método dialéctico de exposición. Y nos va a decir que él utiliza la terminología hegeliana, pero que no tiene nada que ver con Hegel en absoluto. Es más, nos va a decir, es el método de Hegel puesto exactamente al revés. Este es un prólogo muy poderoso, muy interesante, que no tiene importancia que lo terminemos de comprender. Lo vais a terminar de comprender al final del libro. ¿A cuántas de vosotras os he oído en el capítulo 6, 7, 14
XIX, decir, ahora entiendo lo del método dialéctico. Pues sí, sí, porque además es algo que vais a entender, porque Marx no lo formaliza, lo vais a entender precisamente en su exposición, ¿vale? Precisamente ahí. Bueno, dediquemos un par de minutos a oíros y a ver cómo os sentís en esta primera sesión. A ver, Jaime, abre fuego. Tú que eres el nuevo y que a veces siento hasta compasión por ti. Pobre Jaime. No, yo en realidad el Capital en su día ya me lo empecé a leer hace un montón de años. Entonces, es de los pocos libros que en su día dejé cuando estaba formándome y como me dijo Clara que iba a hacer el seminario pues dije, va, es el momento de retomarlo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué lindo eso. Clara, desde luego, tienes unos amigos, Clara, que no... ¿Has visto? En realidad no tengo más amigos así, o sea que, tristemente. Hemos agotado la cantera, ¿no? Yo lo he intentado. Lo he intentado con mis padres, nada, no hay manera. Pero no pasa bueno. nada, no pasa nada. Con que consigamos uno, ya es menos de lo que teníamos antes. Muy bien, muy bien. Bienvenido, Jaime, un placer. Gracias. A ver, chicas, disparad. ¿Cómo os habéis sentido? Yo te quería hacer una pregunta, no sé si se me escucha, Sí. Jorge. Estabas hablando, bueno, en tu última exposición de cómo Marx lo que pretendía era un poco pues tener esos obreros con un tiempo y digamos la panza llena, vulgarmente, ¿no? Para poder sindicarse, etcétera, etcétera. Lo que me sorprende es cómo después de estos 150 años tan inteligente ha sido el capital o tan inteligente todos sus medios que ha puesto, que prácticamente cuando hablas de comunismo o hablas de la fuerza del trabajo o hablas de sindicarte de cualquier cosa, desde la iglesia, el vecino, los medios sociales, los periódicos, todo es como miedo, pavor, para que la gente ni lo lea, ni te escuche, ni lo entienda. Es como las fuerzas ocultas que están contra ello, con lo cual es tan difícil ni siquiera poder hablar con un vecino o un amigo políticamente correcto, ya no digo que esté concienciado. Tan inteligente han sido esas fuerzas del capital que hemos llegado a estos momentos. Yo me sorprendo muchísimo. Desde luego lo han sido, sí, sí. Tienen la hegemonía cultural, tienen el vocabulario. Tienen en mano la educación. Tienen en mano la educación. La prensa. Los medios de comunicación, sí. Es que cuando te dicen que sindicarte está feo, ¿no? O te insultan por ser comunista, o no, por ser comunista. Como un insulto, ¿no? como un insulto. Sí, es casi como un insulto, ¿no? No, casi no igual. Tienen el poder de dar significado y valor a las palabras. Esa batalla nosotros la hemos perdido. Exacto, la hemos perdido. La hemos perdido. Pero bueno, eso no quiere decir que no le podamos dar la vuelta. Lo que quiere decir es que de momento nos van ganando por goleada. Pero bueno, pero si en vez de ser 13 o 12, que estamos ahora leyendo El Capital, fuéramos 150.000, a lo mejor otro gallo cantaba. A ver qué te digo. ¿Te me oye, Jorge? Sí, adelante, Tony. Yo es que recuerdo de la lectura que hicimos anteriormente, muchas veces había pensado si no hubiera sido mejor que no lo hubiera escrito, por lo menos publicado, porque está claro que quien se lo ha estudiado de verdad ha sido Capital. Claro. Abrazo a Paula. Están vendiendo cada cosa y saben lo que están haciendo. Sí. Bueno, yo tengo que marchar. Nos vemos. Vale, Vale. chao. Chao, Víctor. Pasadlo bien. Buenas empanadas os vais a comer ahora, canallas. Sí, exactamente. Se te ve la cara de empanada. Pasadlo bien.
Claro, fijaos que cuando Margaret Thatcher hizo su trabajo de desmantelamiento del sistema sanitario y público en Inglaterra, y hizo el ataque brutal que hizo a los sindicatos y a los movimientos obreros en Inglaterra, lo hizo aplicando el capital. Pero además reconocido por uno de sus ministros, ¿no? Decir, bueno, que lo único que hicimos fue aplicar la teoría de la desposesión, es que no hicimos otra cosa. Precarizar y desmontar la organización sindical a base de apalear y quitar subsidios, quitar servicios, hasta dejar el movimiento obrero desmantelado. Ellos sí se lo han leído, efectivamente. Y los marxistas realmente no han hecho muy buen trabajo desde entonces, ¿eh? No. Tenemos un don para pelearnos entre nosotros por no sé qué matiz de no sé qué página, y entonces así no. No vamos juntos a la manifestación porque en la página 43 yo leo algo diferente de lo que lees tú, ¿no? Entonces, sí. Es muy penoso, es muy penoso. Bueno, Lorda, ¿qué tal tú? ¿Cómo te has encontrado hoy? ¿Es lo que te esperabas o...? Sí, bueno, esto no ha hecho más que comenzar, ¿no? Es una pequeña muestrita, pero bueno, yo tenía ganas de poderlo hacer acompañada porque sola no lo hubiera hecho nunca, ¿no? Entonces, pues me parece una buena opción esta oportunidad que nos das, ¿no? Muy bien. Bueno, chicas, ¿seguimos el jueves que viene? Muy bien. Ánimo. Y si podéis traer algunos amigos, somos más. ¿Vale? Vale. Gracias, Jorge. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Chao.